Cuando se trata de fe y religión, una de las cuestiones más complejas e intrigantes es la profecía sobre el anticristo. En este vídeo descubrirás cuáles enseñanzas sobre el anticristo fueron propuestas por los antiguos teólogos y por qué no se alinean con la Biblia. ¿De dónde surgieron realmente los protestantes y contra qué protestaban realmente? ¿Qué es el símbolo de fe de Westminster y por qué es peligroso no conocerlo? ¿Cuál es la pregunta de los católicos que deja a sus opositores sin respuesta? ¿Quién creó la orden de los jesuitas? ¿Con qué propósito y cómo engañaron a miles de millones de cristianos? ¿En qué situaciones la unidad puede traer destrucción y una interpretación errónea del texto puede costarte la vida? La verdadera identidad del anticristo, revelaciones y controversias de la historia cristiana. La discusión sobre el anticristo comenzó a agitar la comunidad cristiana, ya en el siglo I después de Cristo. Uno de los primeros padres de la Iglesia en escribir sobre el tema fue Cirilo de Jerusalén, quien vivió en el siglo IV. Él afirmó que el anticristo sería un hechicero que aparecería antes de la segunda venida de Cristo y engañaría principalmente a los judíos. Cirilo, al reflexionar sobre el libro de Deuteronomio, dijo que el anticristo vendría de la tribu de Dan. Para aquellos que no lo sepan, el antiguo Israel estaba compuesto por 12 tribus que descendían de los hijos de Jacob, uno de los patriarcas judíos. Enseñanzas similares fueron desarrolladas por Hipólito de Roma, un pensador aún más antiguo que vivió entre los siglos II y III después de Cristo. Hipólito fue probablemente el primero en sugerir que el anticristo sería un israelita de la tribu de Dan. Escribió: de la tribu de Dan surgirá y se levantará el tirano y rey, un juez terrible, hijo del diablo, que reunirá toda su fuerza de este a oeste. Aquellos que él llama y aquellos que no llama irán con él. Aunque estas afirmaciones eran impresionantes, eran absurdas ya que incluso en ese tiempo las 12 tribus de Israel ya no existían como unidades separadas. Aunque era posible rastrear a los descendientes de las tribus de Leví y Judá del reino del sur, las 10 tribus del reino del norte, incluyendo la tribu de Dan, fueron llevadas al cautiverio asirio en el siglo VIII a.C. Estas tribus, por haberse apartado de Dios y adoptado el paganismo, se dispersaron entre los pueblos del Medio Oriente y con el tiempo se asimilaron a ellos. La autoridad de las declaraciones de Cirilo de Jerusalén e Hipólito de Roma sobre el anticristo se debilitó debido al aumento de las inconsistencias lógicas. Sin embargo, durante la Edad Media, las escrituras sagradas estaban fuera del alcance del pueblo común, lo que permitía que varias ideas supuestamente bíblicas pero en realidad erróneas fueran impuestas. Los campesinos no podían leer la Biblia por sí mismos para comparar lo que oían de los clérigos con lo que realmente estaba escrito. En lugar del evangelio puro que libera del pecado predicado por los apóstoles, surgieron doctrinas como el purgatorio, las indulgencias que prometían liberar las almas de los tormentos del infierno, la veneración de íconos y reliquias sagradas, la confesión al sacerdote y las misas en un idioma desconocido para el pueblo, entre otras prácticas hasta entonces inexistentes. A lo largo de la historia de la Iglesia, siempre ha habido creyentes dedicados a preservar la verdad bíblica, resistiendo enseñanzas y leyes espirituales distorsionadas que se oponían al sistema tradicional de autoridad religiosa, y pagaron con sus vidas por su fidelidad a la Biblia. Avanzando en la historia, llegamos al periodo de rápido crecimiento del movimiento de la Reforma, que revela hechos impactantes sobre una de las mayores fraudes teológicas del siglo XV. El 31 de octubre de 1517, un exmonje católico llamado Martín Lutero publicó sus 95 tesis. En estas tesis, criticaba la práctica de las indulgencias, cuestionaba el derecho exclusivo del Papa para perdonar pecados, y afirmaba que las escrituras sagradas son la única autoridad para las doctrinas de la Iglesia. Tradicionalmente se cree que Lutero clavó estas tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, aunque en 1961 el investigador católico Erwin Iserlo cuestionó este evento, afirmando que es solo una leyenda. La mayoría de los historiadores no toma sus argumentos a la ligera. La manera en que las tesis de Lutero fueron divulgadas puede ser debatida, pero el hecho es que fueron públicamente expuestas en 1517, un evento histórico que marca el inicio de la Reforma y la historia del protestantismo.
Por lo tanto, cuando alguien dice soy protestante y se refiere a un cristiano que, al menos teóricamente, se opone a cualquier idea o enseñanza que contradiga la Biblia. Pocas personas saben que al inicio de la Reforma, las opiniones sobre las profecías del Anticristo cambiaron drásticamente. Martín Lutero y otros líderes protestantes creían que el Anticristo era el Papa romano y su séquito. Es importante destacar que hoy en día prácticamente todos los cristianos, incluidos los protestantes, esperan que el Anticristo sea una figura individual que surgirá al final de los tiempos. Sin embargo, hasta hace poco, muchos creían que el Anticristo era el Papa romano o el sistema papal. Entonces, ¿quién tiene razón? Antes de responder a esta pregunta, es importante entender que los enseñamientos que identificaban al papado como el Anticristo no eran simplemente malentendidos teológicos o intentos sensacionalistas para llamar la atención. De hecho, la difusión de estas ideas podría resultar en terribles torturas e incluso en martirio. Por lo tanto, el movimiento de la Reforma surgió de investigaciones profundas y tenía una sólida base bíblica. La idea del papado como el Anticristo está incluso registrada en una de las confesiones de fe de los protestantes. Una confesión de fe es un documento que detalla los principios fundamentales de la doctrina cristiana. Existen varias confesiones de fe importantes, como la Confesión de Augsburgo en Alemania y la Confesión de Westminster en Inglaterra. En la Confesión de Westminster, la sección sobre la Iglesia afirma: no hay otro cabeza de la Iglesia sino el Señor Jesucristo, ni en ningún sentido puede ser el Papa de Roma, él mismo es el Anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición, que se exalta en la Iglesia contra Cristo y todo lo que está relacionado con Dios. Otro hecho interesante es que la primera Biblia comentada fue publicada por calvinistas escoceses, seguidores del famoso teólogo John Knox. Esta Biblia se publicó en 1560 en Ginebra, antes de la famosa traducción de la Biblia del rey Jacobo. En los comentarios sobre el libro del Apocalipsis también se afirma que el Anticristo es el Papa de Roma, descrito como el rey de los hipócritas y el enviado de Satanás. Abordaremos una cuestión crucial. Los teólogos serios de la Reforma, basados en las Escrituras Sagradas, ¿realmente identificaron al sistema de gobierno del papado como la cara del Anticristo? ¿Por qué hoy en día la mayoría de los cristianos, incluidos los protestantes, todavía esperan que el Anticristo venga como una persona específica en el futuro y cómo esta creencia puede afectar su salvación? La interpretación de los textos bíblicos por parte de los jesuitas cambió el curso de la historia religiosa. Estas son preguntas muy importantes con respuestas sorprendentes. La evolución de la identidad del Anticristo, de Lutero a los jesuitas. La Iglesia Católica rápidamente se dio cuenta de que no podía acabar con el creciente protestantismo mediante métodos represivos, como hizo con Juan Hus y otros mártires famosos. La autoridad y el prestigio del papado estaban significativamente debilitados y continuaban debilitándose. La Iglesia Católica respondió al crecimiento del protestantismo con el movimiento político-religioso conocido como Contrarreforma. Esta fue la nueva estrategia adoptada por el papado para enfrentar los desafíos, centrándose en confrontar a los protestantes en el campo intelectual. Los estudiosos católicos descubrieron varias debilidades en la teología protestante y se dieron cuenta de que la doctrina católica estaba bien fundamentada. En ese momento, sabían cómo y por qué usaban la literatura de los padres de la Iglesia, entre otros recursos, para identificar fallas e inconsistencias entre los protestantes, quienes rechazaban la autoridad de la Iglesia y la tradición de los padres, afirmando vivir solo de acuerdo con las Escrituras. Sin embargo, no todos los protestantes seguían este principio. Por ejemplo, en el famoso debate de Leipzig, Johann Eck, oponente teológico de Lutero, exigió que Lutero renunciara a sus 95 tesis. Lutero respondió: prueben esto con las Escrituras Sagradas y yo renunciaré a las tesis, admitiendo que no podía hacerlo solo con las Escrituras, sino solo con la ayuda de las tradiciones. Lutero argumentó que esto no sería aceptable y declaró su famosa frase y sola Escritura, que significa y solo la Escritura. Parecía que el debate había terminado, pero Johann Eck, bien preparado,
presentó un argumento desafiante. Y si todo lo basas en la Escritura, ¿por qué celebras el domingo católico y no el sábado bíblico? Lutero no tuvo respuesta para esta pregunta. Se notaron muchas inconsistencias como esta en la teología protestante. Para implementar con éxito la estrategia de la Contrarreforma, la Iglesia Católica creó la Orden de los Jesuitas. Aunque oficialmente esta orden fue disuelta en algunos momentos de la historia, hoy en día existen muchas universidades jesuitas que influyen más allá del mundo occidental. Los jesuitas son estudiosos extremadamente inteligentes y es realmente difícil confrontarlos. Siempre están buscando especialistas para desarrollar su teología. A finales del siglo XVI, el rector de una de las nuevas universidades jesuitas en España, Francisco Rivera, escribió un comentario sobre el libro del Apocalipsis, donde por primera vez describió a la bestia del capítulo 13 como el anticristo que vendría al final de los tiempos y existiría durante 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo. Esto marcó una gran diferencia en comparación con las creencias del Sínodo de Westminster, que veía al Papa como el anticristo y creía que la profecía ya se estaba cumpliendo. Sin embargo, el comentario del teólogo jesuita Francisco Rivera finalmente prevaleció sobre la visión protestante. Hoy en día, sus ideas sobre el anticristo dominan el pensamiento cristiano. Millones de creyentes, desde señoras en los bancos de las iglesias hasta predicadores en los púlpitos, creen que Jesús solo regresará después de la llegada del hombre del pecado, el anticristo, al final de los tiempos. De esta manera, la Contrarreforma tuvo éxito en parte y los protestantes acabaron cediendo en esta frente de la batalla espiritual e intelectual. Un ejemplo destacado de esto fue el evento del 31 de octubre de 2017, cuando el mundo celebró el 50º aniversario de la Reforma. Alemania se preparó para este evento con gran entusiasmo en las puertas de la Catedral de Wittenberg, donde Lutero había fijado sus 95 tesis. Había una pancarta con la inscripción "y 500 años, y juntos nuevamente". Para muchas personas, la palabra "y protestante" y puede parecer que significa "y protesto", y a menudo se les pregunta contra qué están protestando. Ellos responden, y nuestro principal protesto es contra el pecado. No estamos luchando contra personas, sino contra el pecado. Esta es probablemente la característica principal del protestantismo para los fundadores de la Reforma. Las alianzas con los católicos y la omisión de la verdad eran inaceptables, ya que creían que la verdad estaba corrompida en estas situaciones. Como se mencionó anteriormente, los jesuitas son extremadamente inteligentes, y para entender las trampas en sus interpretaciones, es necesario saber con qué se está tratando. Francisco Rivera, en su refutación a la enseñanza reformada sobre el anticristo, basó su posición en el 2º capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses. Y os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de Cristo está cerca. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Rivera luego destaca el siguiente pasaje, que es la base del argumento jesuita sobre el anticristo, y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con la manifestación de su venida, aquel cuya venida es conforme a la eficacia de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Claramente, todo esto es bastante complejo. Aquí está claramente escrito que el inicuo será revelado y que Jesús lo matará con el espíritu de su boca. La lógica presentada es que el hombre del pecado aparecerá inmediatamente antes de la venida del Señor, y solo Cristo podrá derrotarlo. Entonces, ¿de qué están hablando los protestantes? Esto no puede ser el sistema de gobierno papal. Como resultado, el Sínodo de Westminster fue gradualmente ignorado entre los protestantes y eventualmente fue completamente olvidado. Solo algunos pequeños grupos cristianos continúan defendiendo los principios establecidos por los reformadores, mientras que la mayoría ya los considera obsoletos. Sin embargo,
es importante entender el texto mismo de las Escrituras Sagradas. Tal vez el comentario jesuita esté correcto y realmente debamos prepararnos para encontrar al anticristo como una persona literal en el futuro. Por lo tanto, volvamos a la segunda carta a los tesalonicenses, y además de los textos ya leídos, leamos otro pasaje, y que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. La frase "y en el templo de Dios se sentará como Dios" dio lugar a una de las teorías escatológicas más populares hoy en día, la teoría de la construcción del tercer templo en Jerusalén. Esta teoría sugiere que Cristo no volverá hasta que todos los judíos se reúnan en Israel, derroten a todos los árabes, reconstruyan el templo y solo entonces el anticristo surgirá. Sin embargo, cuando los propios judíos escuchan estas teorías cristianas, quedan perplejos. Después de todo, es fácil para alguien en los Estados Unidos u otros países clamar por luchar contra los árabes por la tierra en Israel, pero los hijos de los judíos no serían los que morirían allí. En otras palabras, los judíos estaban siendo utilizados para hacer el trabajo sucio por los cristianos, permitiéndoles cumplir sus expectativas escatológicas. La frase "y en el templo de Dios se sentará como Dios" y es especialmente notable, basándose en los libros del Antiguo Testamento donde el templo de Dios, ya sea en el tabernáculo construido por Moisés o en el templo construido por Salomón, tiene un lugar designado para una persona. Dejemos que la propia Biblia responda. En los capítulos 39 y 40 del libro de Éxodo se describe cómo Moisés, después de terminar la construcción del tabernáculo, pone todos los objetos necesarios en sus lugares. Cuando terminó, está escrito que y entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Como podemos ver, incluso Moisés, quien conocía a Dios y era fiel a él, según la Biblia, hablaba con él, cara a cara, no pudo entrar en el templo. Aquí es donde comienzan las inconsistencias en la interpretación jesuita. Francisco Rivera, al presentar el texto de 2 Tesalonicenses, asume que los cristianos que leen su comentario no conocen bien el Antiguo Testamento o la Torá, pero tienen una idea del templo que ha sido inculcada en el cristianismo a lo largo de los siglos desde el siglo V. Esta idea de templo se ve como un lugar donde ocurren sacrificios falsos, como la Eucaristía, donde la confesión se hace ante un sacerdote, y donde los obispos supremos tienen un poder al cual no solo se inclinan los plebeyos, sino incluso reyes y nobles al entrar en el templo. Así que el visitante generalmente ve un púlpito majestuoso, una elevación cuadrangular en el centro del templo destinada a los jerarcas importantes. Cuando Rivera escribió sobre el hombre del pecado, el hijo de perdición, sentado en el templo del Señor y quería que sus lectores imaginaran precisamente eso, un villano anticristo sentado en el púlpito. Sin embargo, aquí es donde muchos cristianos terminan confundidos. Se olvidan de lo que realmente es el templo de Dios y de que ningún ser humano puede ocupar ese lugar, al menos según la comprensión de los propios autores de la Biblia. Por lo tanto, esta teoría no se sostiene y no podemos interpretar literalmente este pasaje específico. Si lo hiciéramos, tampoco sería correcto interpretar otras partes de este pasaje de manera literal. No podemos elegir leer algo de manera literal y al mismo tiempo leer otras partes de manera simbólica. Necesitamos ser consistentes. La interpretación literal de este pasaje es absurda, porque si los cristianos esperan que los judíos reconstruyan el tercer templo similar a la catedral de Worms, tendrán que esperar mucho tiempo, ya que si un judío va a construir un templo, seguirá la Torá y el Talmud, los cuales dejan claro que la gloria de Dios entrará en una nube, no en un ser humano. Basándonos en esto, es justo considerar que el apóstol Pablo, al escribir a los tesalonicenses en el cuarto texto, no se refería a un templo físico en la tierra, sino a algo simbólico. Por lo tanto, el tercer y octavo textos también deben interpretarse de manera simbólica y no afirmar que el hombre del pecado y el transgresor son una sola persona que aparecerá antes de la segunda venida de Cristo.
Pero si estamos hablando de simbolismo, ¿qué templo se menciona? Hay dos interpretaciones interesantes que se complementan. En primer lugar, muchos lectores de la Biblia recordarán el texto que habla de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo, mencionado por Pablo en otras cartas. El pasaje más notable a este respecto está en 2 Corintios capítulo 6, versículos del 16 al 18, que dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Biliel? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este pasaje destaca claramente la incompatibilidad entre ciertos aspectos espirituales: justicia e injusticia, Cristo y Biliel, el creyente y el incrédulo, y el templo de Dios y los ídolos. Luego, Pablo dice que los creyentes son el templo del Dios vivo, simbólicamente llamando así a los propios cristianos, afirmando que Dios habitará en ellos y caminará entre ellos. Finalmente, hay un llamado para que los cristianos se separen de los incrédulos y no toquen lo impuro. Cuando comparamos esto con las dos cartas a los tesalonicenses, si el templo de Dios son los verdaderos cristianos en cuyos corazones Dios habita, entonces el hombre del pecado, el hijo de perdición, simboliza la iniquidad que se instala en los corazones de los cristianos que se han vuelto infieles debido a algún tipo de adulterio espiritual. Es decir, la mezcla de lo justo con el pecador. Por lo tanto, es probable que Pablo estuviera tratando de alertar a los tesalonicenses de que antes de la segunda venida de Cristo habría una terrible subversión de los valores espirituales y un gran engaño teológico. Las personas que se identifican como cristianas y se ven a sí mismas como justas y salvas pueden eventualmente permitir que la injusticia penetre en sus corazones, alejando a Dios que antes habitaba en ellos. En este espacio simbólico, el transgresor, representando la infidelidad espiritual, toma su lugar. Pero ¿cómo es posible que la justicia e iniquidad, el templo de Dios y los ídolos puedan mezclarse? ¿Cómo ocurrieron estas profundas subversiones dentro del cristianismo? Para entender esto, necesitamos explorar una interpretación bíblica de los textos que estamos analizando. La verdadera naturaleza del anticristo, simbolismo y realidad. Un pasaje de las Escrituras que nos lleva a un templo en el contexto profético de esta cuestión se encuentra en Daniel, capítulo 8. Este capítulo describe un pequeño cuerno que creció hasta el ejército de los cielos, derribó parte del ejército y de las estrellas, las pisoteó y se engrandeció hasta el príncipe del ejército. De él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue derribado. Lo que este pequeño cuerno hace en la descripción simbólica de esta profecía es elevarse hasta los cielos, tocando el aspecto celestial y pisoteando el santuario celestial al quitar el sacrificio diario, es decir, al interrumpir el servicio diario del sumo sacerdote. Todas estas palabras contienen un simbolismo profundo que refleja procesos históricos y la distorsión de la verdad de Dios a lo largo de los siglos. Estos eventos comenzaron en el siglo V, cuando la Iglesia comenzó a asumir funciones que pertenecían al templo del Antiguo Testamento. Los rituales del templo fueron cumplidos con el sacrificio de Cristo en el Gólgota, haciendo innecesarios los servicios del templo. Después de este acontecimiento, solo aquellos que no aceptaron a Jesús como Salvador y no comprendieron el simbolismo de los rituales del templo continuaron realizando sacrificios y otros servicios en el templo, lo cual era considerado abominable. En el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos. Hoy en día, lamentablemente, muchos creyentes son enseñados a leer solo el Nuevo Testamento, descuidando la Torá y los escritos. Estas prácticas fueron promovidas artificialmente. El resultado es una interpretación errónea de muchas profecías y símbolos. Por ejemplo,
Pocos recuerdan que el santuario terrenal fue construido a semejanza del celestial. Pocos comprenden que cada elemento del santuario, desde el atrio exterior hasta los utensilios en el lugar santo y el santísimo, lleva un simbolismo profundo que refleja el plan de salvación de la humanidad. Casi nadie nota que después de su muerte y resurrección, Jesús se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, siendo ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor erigió, no los hombres. Después de que los rituales del templo perdieron relevancia aquí en la tierra, Jesucristo continuó este papel en el santuario celestial, actuando como nuestro único sumo sacerdote y mediador o defensor. Aunque no sabemos exactamente cómo ocurre esto, es poco probable que Jesús esté literalmente caminando en un edificio con vestimenta sacerdotal. Sin embargo, no conocemos todos los detalles. El principio se revela claramente en las Escrituras. Cristo es nuestro único sumo sacerdote que ejerce su ministerio en el verdadero templo celestial. Esto se confirma varias veces en el libro de Apocalipsis, donde se menciona el templo celestial y sus elementos. Según la Biblia, Dios no deseaba que se construyeran nuevos templos en la tierra siguiendo el modelo celestial. Los apóstoles continuaron reuniéndose y enseñando en las sinagogas, que eran casas de oración o reunión. Estos lugares no tenían ninguna similitud con el templo donde se realizaban los rituales hasta el año 70 después de Cristo. Los seguidores de Jesús iban al templo con el propósito de hablar a los judíos acerca de él, enseñando que ahora, de manera simbólica, los cristianos eran el único templo en la tierra, mientras que el verdadero templo estaba en los cielos, junto con el sumo sacerdote. Sin embargo, con el tiempo, bajo la influencia de la cultura y la política paganas, la Iglesia comenzó a perder su pureza y mezclar la justicia con la iniquidad y el templo de Dios con la idolatría. A partir del tercer siglo, los católicos, abandonando la verdad bíblica, comenzaron a construir templos terrenales. Con el tiempo, estos templos comenzaron a ser gobernados por falsos sacerdotes que, reclamando sucesión apostólica, se proclamaron intermediarios entre Dios y los hombres. Eventualmente, surgió el cargo de falso sumo sacerdote, el Papa de Roma, quien se autodenominó representante del Hijo de Dios en la tierra. Volviendo a la profecía de Daniel sobre el pequeño cuerno que pisotea el santuario celestial, entendemos que esto no ocurrió literalmente, sino simbólicamente, con la creación de un santuario falso en la tierra que reemplazó las funciones del verdadero. Este mismo pequeño cuerno, como se describe en el capítulo 7 del libro de Daniel, lleva a cabo otras acciones significativas. Hablará palabras contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Estas son profecías ya cumplidas sobre el sistema papal. El principio de es solo la escritura y no significa simplemente citar textos bíblicos fuera de contexto. Significa estudiar las escrituras de manera consistente, reflexionando sobre el principio de interpretación que estamos aplicando. Si identificamos simbolismo en un pasaje, debemos aplicar ese simbolismo a todos los versículos de ese pasaje. De la misma manera, si algo debe interpretarse literalmente, aplicamos esa literalidad a todos los versículos. Por lo tanto, si entendemos que la restauración del templo y la presencia de un hombre literal sentado en él no es una concepción bíblica, debemos pensar simbólicamente. El simbolismo nos lleva a creer que en 2 Tesalonicenses 2, el hombre del pecado o el hijo de perdición que se sentará en el templo de Dios es una referencia figurativa a la profecía del pequeño cuerno, simbolizando el sistema de autoridad religiosa del papado que distorsiona las escrituras, mezcla lo justo con lo pecaminoso y expulsa al verdadero Dios del templo de los corazones de los creyentes, colocando la iniquidad en su lugar de manera simbólica. Este anticristo es mucho más peligroso que el hombre literal promovido por la teología jesuita, que se ha convertido en parte de las creencias de casi 2.000 millones de cristianos en todo el mundo. Mientras los creyentes esperan la construcción de un tercer templo, el diablo lentamente pero con seguridad, bajo la cobertura de doctrinas falsas, está sembrando semillas de iniquidad en sus corazones. Estas semillas pueden incluir ideas erróneas como creer que la salvación viene a través de nuestras buenas obras, penitencias, confesiones a un sacerdote o misas fúnebres. Sin embargo, la Biblia afirma claramente que el hombre es justificado por la fe,
independientemente de las obras de la ley. Hoy en día vemos distorsiones opuestas de las Escrituras, como la doctrina de la llamada y gracia abarcante, y que sugiere que una persona puede ser justificada aún continuando en el pecado. Pecar sin alinear la vida con los principios de la palabra de Dios es un error. La Biblia nos ofrece un antídoto contra esta falsa idea, afirmando que la fe sin obras está muerta en sí misma. Aunque el lema de los jesuitas, Iade Maiorem Dei Gloriam, y, que significa y para la mayor gloria de Dios, y parece noble, ellos han jurado lealtad incondicional al Papa, haciendo todo para proteger su autoridad y poder. Los objetivos y motivos de la Contrarreforma son claros, pero su esencia es oscura. Esta oscuridad ha oscurecido astutamente las enseñanzas de los reformadores, quienes enfrentaron la muerte para traer luz al mundo. Hoy en día, en todas las confesiones y denominaciones hay creyentes sinceros. Por lo tanto, no estamos criticando a individuos específicos, sino a un sistema religioso falso en su conjunto. También no estamos afirmando que seamos perfectos en la interpretación de las Escrituras o que el tercer templo no pueda ser reconstruido físicamente. Simplemente sugerimos que no debemos enfocarnos excesivamente en estos eventos hipotéticos, vinculándolos con profecías bíblicas. Lo más importante para los cristianos es cuidar su relación personal con Dios y mantener la pureza de sus corazones. Por lo tanto, estudien las Escrituras sagradas con cuidado y discernimiento, cuestionando quién nos presenta ciertas teorías y por qué. Después de todo, nadie quiere ser engañado, ¿verdad? En nombre de la justicia, me gustaría presentar una interpretación simbólica menos conocida del pasaje de las Escrituras que estamos estudiando. La idea es que, al final de los tiempos, si alguien surge para engañar incluso a los elegidos, este alguien no será simplemente un hombre, sino el propio diablo intentando imitar la segunda venida de Cristo. Curiosamente, se ha observado que el hombre del pecado, el hijo de perdición, puede ser una versión satánica de Jesucristo, quien frecuentemente es llamado el Hijo del Hombre. La palabra Iini utilizada en el 8º versículo hace eco de la descripción profética del diablo en el libro del profeta Ezequiel. Esto sugiere que esta podría ser la última tentativa de Satanás de engañar a las personas y tomar el lugar de Dios en sus mentes y corazones. Sin embargo, los verdaderos siervos de Dios reconocerán esta falsificación y esperarán al verdadero Salvador, quien destruirá todo mal, incluido el diablo. De cualquier manera, esta interpretación no invalida las profecías de los libros de Daniel y Apocalipsis, que claramente señalan al anticristo como un falso sistema religioso ya en acción y que pronto se manifestará con más fuerza en la historia mundial. Este conocimiento debe llenarnos de esperanza, no de miedo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias y bendiciones.